Acompáñame al libro que acaba de leer en el capítulo 1 nuestro hermano Nicolás, el libro de Hebreos, pero nos vamos a ir al capítulo 9. Hoy vamos a hablar un poco sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9. Y como decía, hoy vamos a hablar de una de las facetas de la doctrina del Espíritu Santo. Más precisamente vamos a hablar sobre los nombres, sobre los títulos y funciones que aparecen en las Escrituras con relación al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9. Pero en primer lugar vamos a establecer una base fundamental, vamos a establecer un cimiento fundamental sobre el Espíritu Santo, sobre esta doctrina. No quiero comenzar con esto porque es algo fundamental, algo importante. Y es que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Vamos a establecer esa base fundamental que es importante. Cuando vamos a hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo, vamos a poner esa base fundamental, y es que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y hago énfasis en esto porque hay muchas teologías donde no le dan esa característica al Espíritu Santo. Hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo simplemente es la energía que emana de Dios, lo cual conlleva a que le quitan toda personalidad, y obviamente no hacen al Espíritu Santo Dios. Por eso vamos a establecer una base fundamental, y esa base fundamental, cuando hablamos de esta doctrina, es que el Espíritu Santo es Dios. Y fíjense lo que dice aquí el autor de esta carta a los Hebreos, en el capítulo 9, más precisamente el versículo 14. Allí el autor de esta epístola está hablando del ministerio mediador de Jesucristo, enseñándole esta teología a quienes le escribe la carta, y dice en el versículo 14, hablando del sacrificio de Cristo, 9:14 de Hebreos, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, subraye esa frase, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, es decir, el autor está diciéndole a las personas a las cuales está escribiendo esta carta que Jesucristo es aquel Mesías prometido por los profetas, y Jesucristo como Mesías ofreció un sacrificio que fue su propio cuerpo, y dice que Jesús lo hizo siendo llevado por el Espíritu eterno. Un nombre, un título que se le da y hace referencia al Espíritu Santo. Todos sabemos por las Escrituras que el Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra siempre fue guiado, siempre fue llevado por el Espíritu Santo, el cual moraba en plenitud en su persona. El Espíritu Santo en todo tiempo guió al Señor Jesucristo en su humanidad cuando estuvo en la tierra. Y aquí está hablando de que el Espíritu Eterno fue el que guió a Cristo a la cruz, donde Él se ofreció voluntariamente para satisfacer las demandas de la justicia divina, y la justicia divina demandaba la paga de muerte para el pecador. Por eso Cristo estaba por medio del Espíritu Santo ofreciéndose voluntariamente, y a eso se refiere en ese pasaje el autor de esta carta. Y él lo llama al Espíritu Santo como el Espíritu Eterno. Se habla de él, como dice aquí, el Espíritu Eterno. Eso en sí mismo afirma que Dios es eterno. Y si el Espíritu Santo es llamado Espíritu Eterno, obviamente nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Dios es eterno. Y aquí aparece la palabra, el Espíritu Eterno fue quien condujo a Jesús a la cruz del Calvario. Y lo llama el autor de Hebreo al Espíritu Santo Espíritu Eterno. Y nosotros sabemos que el único eterno es Dios. Eso en sí mismo nos está dando a entender que el Espíritu Santo es Dios. Y cuando nosotros vamos al primer libro de la Biblia, a Génesis, acompáñenme allí, capítulo 1 de Génesis, vamos a ver que en Génesis capítulo 1, versículo 2,
Génesis capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente allí. Moisés, que es el autor del Pentateuco, los primeros 5 libros de las Escrituras, dice allí la palabra del Señor: en el principio, sea el principio del tiempo, cuando Dios empezó a crear todo, en el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, todavía obviamente no estaba habitada. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, sobre la faz de las aguas, porque en esa primera creación, ¿no?, todo el planeta estaba cubierto por aguas. Y dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y termina diciendo el texto, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claramente el texto nos está diciendo que es el que se movió para empezar a darle forma a la creación de Dios, el que se estaba moviendo, dice el versículo 2, sobre la faz de las aguas, y que le estaba dando forma a la creación y estaba creando las criaturas. Eso lo vemos en los versículos siguientes. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Versículo 2, y el Espíritu de Dios. Todos sabemos que Dios es un Dios ¿cómo? Trino. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, dice la Escritura, se estaba moviendo sobre la faz de las aguas y va a empezar ¿a qué? A operar la creación, como todos vemos en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Entonces vemos que el Espíritu Santo le empezó a dar forma a la creación, y eso nos da a entender claramente que el Espíritu Santo es el agente creador de todo lo que Dios ha creado. Y nosotros sabemos que solamente Dios es el creador. Y si el Espíritu Santo es el agente creador, eso nos dice que el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. Porque lo vemos al Espíritu Santo en esta faceta, lo vemos creando todas las cosas. El Espíritu Santo, al igual que Dios, es eterno. Y el Espíritu Santo, al igual que Dios, es creador. Por ende, el Espíritu Santo es Dios. Y tenemos que tener eso bien presente en nuestras mentes, de entender de que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad de Dios. Y eso lo vamos a ver. Acompáñenme a Mateo capítulo 3, donde vamos a ver a la Trinidad en acción en el comienzo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y vamos a verlo al Espíritu Santo como Dios ejerciendo su rol en el ministerio terrenal de Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 3, versículo 13. Evangelio según Mateo 3, a partir del versículo 13. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor allí. El contexto es el bautismo de Jesús, el bautismo en agua de Jesús. Dice allí que obviamente lo llevaba adelante Juan el Bautista. Esta era la gente que bautizaba. Versículo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista, no el autor del Evangelio. No el discípulo de Jesús, sino Juan el Bautista, el precursor del Mesías de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Dónde estaba Juan el Bautista en ese momento? En el río Jordán. ¿Y qué estaba haciendo Juan el Bautista? Bautizando, llamando a los judíos a que se bautizaran, para que prepararan su corazón para creer en el que venía después de él. ¿Esto era quién? Jesús. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, dado por Dios, dado del cielo. Dice el verso 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué podemos registrar entre tantas enseñanzas que podemos sacar de esta porción de las Escrituras que acabamos de leer sobre el punto de que Dios es una Trinidad? ¿Qué podemos ver en el texto? Podemos ver a Jesús, el Hijo unigénito, eterno de Dios, que se había encarnado, siendo bautizado, ¿sí? Lo vemos ahí claramente. Pero también vemos que Jesús, ni bien fue bautizado, subió del agua, inmediatamente dice que hace su aparición el Espíritu de Dios, que descendía como, no dice que era una paloma, dice como una paloma. Ahí vemos la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad haciendo su aparición en el bautismo de Jesús. Tenemos al Hijo eterno de Dios encarnado, siendo bautizado por Juan el Bautista, y cuando él sale de ese bautismo, sale de las aguas, el Espíritu Santo como paloma se manifiesta. ¿Y quién aparece al final del texto, en el verso 17? Dios el Padre, dando testimonio de su Hijo. Verso 17, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién dijo eso? Dios, pero ¿qué persona de Dios? El Padre. Dios el Padre, con voz audible a esa audiencia en el río Jordán, hace oír su voz diciendo: este es mi Hijo, señalándolo a Jesús, en quien tengo complacencia. Mi corazón se complace de gozo en él, que es Jesús, mi Hijo. Entonces ahí vemos a la Trinidad, vemos al Dios Trino manifestándose al comienzo del ministerio de Jesús. Vemos al Hijo de Dios, vemos al Espíritu Santo de Dios y vemos al Dios Padre. Pero podemos ver claramente, hablando sobre el Espíritu Santo, de que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios lo vemos involucrado en el bautismo de Jesús para el comienzo de su ministerio terrenal. ¿Sí? Entonces, establecimos la base fundamental. Ahora que vamos a empezar a hablar del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo precisamente es Dios, es igual al Padre, es igual al Hijo. Las tres personas que componen un solo Dios vivo y verdadero en esencia. Un Dios, pero que se manifiesta en tres personas diferentes. Una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo. No es una energía, sino que es una persona, como ahora lo vamos a ver. Ahora bien, con eso en mente, veamos y sigamos viendo las Sagradas Escrituras para ver cómo el Espíritu Santo es conocido por diferentes nombres y títulos. La mayoría de los cuales, de estos nombres, la mayoría de estos títulos, describen claramente algunas funciones o aspectos de su persona, o sea, de la persona del Espíritu Santo o de su ministerio. Y la palabra nombre es interesante, ¿no? ¿Usted tiene un nombre? Todos tenemos un nombre, ¿sí? Esa palabra nombre es importante porque se refiere a la identificación específica de una persona. Eso quiere decir nombre, que yo tengo un nombre, ¿no? Describe la identificación específica de la persona. ¿Con qué se identifica una persona? Con un nombre, ¿sí? Y después tenemos obviamente, y una persona, un título, tiene que ver con qué título, con el rol o la posición que tiene esa persona, ¿no? Eso es lo que significa la palabra nombre y lo que significa la palabra título. ¿Qué es un título? Es el rol o la posición con la cual se identifica esa persona. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país, por nuestro sistema político, tenemos un ¿qué? Presidente, ¿no? Que hoy ejerce la presidencia, ¿quién? Javier Milei, ¿no? Presidente es un título, no es un nombre. Presidente es un título que lo está ejerciendo un nombre llamado Javier Milei, para que usted entienda. Es importante porque eso vamos a ver nosotros a través de la Biblia, los títulos y los nombres referidos a la persona del Espíritu Santo.
que denotan, que nos describen sus funciones y sus ministerios. Amén. Para que tengamos en cuenta ese detalle importante. Ahora bien, y una persona es todo aquello que posee ciertas características. ¿No? Una persona es una persona, ¿por qué? Porque tiene ciertas características específicas. Yo no puedo decir que una silla es una persona. Yo no puedo decir que una planta es una persona. ¿Por qué? Porque no tiene ciertas características que la hacen a una persona. Y vamos a ver que esas características que hacen a una persona las tiene el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona. La Biblia es clara en ese aspecto, en mostrarnos que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, sino que el Espíritu Santo es una persona como tú y como yo. Con la diferencia de que Él es Dios. Como establecimos al principio, ese fundamento. ¿No? Ahora bien, una persona es todo aquello que posee en primer lugar voluntad. Para que nosotros digamos si fulano o tal cosa es una persona, tiene que tener voluntad en primer lugar. Veamos así en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene voluntad. Hechos, capítulo 16, versículo del 6 en adelante. Aquí nos encontramos en el contexto, en una visión que va a recibir el apóstol Pablo, donde Dios le muestra a dónde quería que Pablo llegase con el Evangelio, para que él lo predicase en ese lugar. Versículo 6 de Hechos 16 dice lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, aquí Lucas nos está narrando y describiendo por qué lugares estaba yendo el apóstol Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero, ¿qué pasó? El Espíritu no se lo permitió. Vemos claramente al Espíritu Santo ejerciendo qué función, o qué característica, mejor dicho. ¿La de qué? La de voluntad. El Espíritu Santo en su voluntad no le permitió a Pablo que él llegase y predicase el Evangelio, ¿en dónde? En Asia. Y dice el verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ejerciendo su voluntad, ¿qué dijo? No, tampoco quiero que vayan allí a presentar el Evangelio. Y seguimos leyendo, dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por ciento de que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. O sea que Pablo tuvo intención en su voluntad de ir a tal lugar. El Espíritu Santo, ejerciendo su voluntad, dijo, no, ahí no te quiero, ahí no quiero que llegues en este momento a predicar el Evangelio. Pablo dijo, bueno, vamos con mi equipo misionero hacia el otro lugar. El Espíritu Santo, ejerciendo su voluntad, dijo, no, Pablo, allí tampoco quiero que vayas a predicar el Evangelio por ahora. Y luego Dios, el Espíritu Santo, le mostró una visión a Pablo de un varón macedonio, o sea, griego, mostrándole que es ahí donde quería que Pablo vaya a predicar el Evangelio. O sea, cuando el apóstol Pablo va hacia Grecia, hacia la ciudad de Filipo precisamente, es donde funda la primera iglesia en Europa. El Espíritu Santo, en su estrategia, ejerciendo su voluntad, llevó a sus hijos a donde él quiso. O sea, vemos al Espíritu Santo claramente ejerciendo ¿qué? Voluntad. Lo vemos ejerciendo su voluntad en ese momento, en cuanto al ministerio del apóstol Pablo, el ministerio misionero que estaba llevando adelante. Entonces vemos claramente el aspecto de que el Espíritu Santo posee voluntad. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12.
Y vamos a ver una vez más otro texto que nos habla de que el Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios capítulo 12. Todo este capítulo 12, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, está describiendo el rol y la importancia de los dones. Capítulo 12, versículo 11. Después de describir los dones que son dados por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en el versículo 11 del capítulo 12 dice lo siguiente: pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Las describió en los versículos anteriores, refiriéndose a los dones. Esas son todas estas cosas, los dones que da el Espíritu Santo. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Tiene voluntad el Espíritu Santo? Él da y reparte dones a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como Él quiere, ejerciendo su soberana y eterna voluntad. Vemos claramente como el incidente en Hechos que recién leímos con el apóstol Pablo y su equipo misionero, y lo vemos aquí en la repartición de los dones a la iglesia de Corinto, que el Espíritu Santo lo hace ejerciendo su voluntad. Termina diciendo el verso 11, en particular, que Él los reparte como Él quiere. Es clara las Escrituras, hay muchos textos más que nos muestran que el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero también, para que sea una persona, no solamente tiene que tener voluntad, sino también tiene que tener raciocinio, tiene que tener intelecto. Una planta no tiene raciocinio, no tiene intelecto. Un ave no tiene intelecto. Un animal, sea la especie que sea, no tiene intelecto. ¿Sí? Solamente las personas tienen voluntad, solamente las personas tienen intelecto. Ya vimos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Veamos si el Espíritu Santo tiene intelecto. Bueno, en la misma carta a los Corintios, pero el capítulo 2 ahora, retroceda un poquito, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Pablo está haciendo una exposición de la revelación que Dios ha hecho a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Y dice en el verso 10 del capítulo 2 de Primera de Corintios: pero Dios nos las reveló. Ese nos se refiere al creyente. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice Pablo, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. ¿El Espíritu Santo tiene intelecto? ¿Tiene raciocinio? Claramente sí. El Espíritu Santo escudriña, el Espíritu Santo conoce. Solamente algo que tenga raciocinio, algo que tenga intelecto, puede razonar, puede ser inteligente. Y el Espíritu Santo, claramente en este pasaje Pablo nos habla de que el Espíritu Santo tiene intelecto. No solamente tiene voluntad, sino que el Espíritu Santo tiene intelecto. Pero también otra característica que hace, por ejemplo, que nosotros seamos una persona, es que nosotros tenemos que tener no solo voluntad, no solo intelecto, sino también emociones. ¿El Espíritu Santo tiene emociones? Veamos, vayamos a la carta a los Efesios, al capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Y esto es para que prestemos atención nosotros que somos creyentes. Porque si somos creyentes, ¿por qué somos creyentes? Porque tenemos morando dentro de nosotros ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y fíjese lo que Pablo nos dice con relación a cómo nos debemos comportar. ¿Para qué? Capítulo 4, versículo 30.
dice el apóstol Pablo, después de decirnos cómo tenemos que conducirnos, qué cosas no tenemos que hacer, qué cosas tenemos que hacer, Pablo llega a esta conclusión en el verso 30. Y no contristéis. ¿Qué significa esa palabra? No entristezcáis, no pongas triste. ¿A quién, Pablo? Y no contristéis, y Pablo te dice, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, ¿el Espíritu Santo tiene emociones? Claramente sí. Él se pone triste. ¿Y cuándo se pone triste el Espíritu Santo dentro del creyente? Cuando el creyente hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer según la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Cuando yo hago algo indebido, el Espíritu Santo que está dentro mío, que es parte de mí, se pone ¿cómo? Triste. Cuando yo peco, cuando yo hago algo que no debo hacer, al primero que ofendo de una manera triste es al Espíritu Santo, es a la persona del Espíritu Santo que está dentro de mí, porque el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo tiene voluntad, porque el Espíritu Santo tiene intelecto y porque el Espíritu Santo tiene emociones, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza inmaterial, no es una energía, no es una cosa que proviene de Dios. El Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona del Dios Trino. Además, el Espíritu Santo habla, obviamente. ¿Usted es una persona? Sí. ¿Y habla? Sí. Hay algunos que hablamos por demás. Pero hablamos. ¿Por qué hablamos? Porque somos personas. ¿Los animales hablan? No. No hablan. ¿Por qué? Porque no son personas. El Espíritu Santo habla, ¿por qué? Porque es una persona, porque como vimos, tiene voluntad, tiene intelecto y tiene emociones. Venga conmigo al libro de Hechos nuevamente, al capítulo 13. Hechos 13. El incidente nos narra cuando el apóstol Pablo es llamado al ministerio misionero. Ese es el contexto de donde vamos a extraer el versículo. Capítulo 13 del libro de Hechos. Es cuando Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero. Y ahora vamos a leer que Pablo y Bernabé no empezaron su viaje misionero porque a ellos se les ocurrió. Pablo le dijo, mira Bernabé, ¿qué te parece si salimos a dar una vuelta por el mundo y mientras tanto paseamos y predicamos el Evangelio? No, usted va a ver que no fue así. Dice el versículo, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es Pablo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, ¿no? Estaban en un... ¿Qué estaban haciendo? En un culto de adoración, como estamos nosotros hoy. Así estaban ellos, ministrando al Señor. Dice el verso 2, ministrando estos, los que nombró en el versículo 1, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. De repente ellos estaban ministrando al Señor en un culto de adoración como aquí, y el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a fulano y a mengano para una obra para la cual los he llamado. Y ahí comienza Pablo su ministerio misionero. Su primer viaje de los 3 viajes, después el cuarto viaje, ¿no? Cuando fue liberado del primer encarcelamiento en Roma. Pero vemos claramente que el Espíritu Santo habla. Solamente una persona tiene voluntad, solamente una persona tiene intelecto, solamente una persona tiene emociones y solamente una persona puede hablar. Y el Espíritu Santo tiene emociones, tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene voluntad y el Espíritu Santo habla. Además, el Espíritu Santo es quien fue, quien inspiró, quien sopló la palabra de Dios
en los santos hombres que Dios escogió para que trajeran las Escrituras. ¿Quién fue el que inspiró? ¿Quién fue el que sopló en esos hombres? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló la palabra de Dios para que quede registrada, escrita. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, Él jamás podría haber inspirado la palabra de Dios. Porque si no es una persona, no tiene intelecto, no tiene raciocinio. Si el Espíritu Santo inspiró para que los hombres escribieran la Biblia, claramente habla de que el Espíritu Santo tiene intelecto. Venga conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, más precisamente el capítulo 1. Estamos estableciendo no solamente que el Espíritu Santo es Dios, sino que el Espíritu Santo es una persona. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Pedro aquí está describiendo una visión que él dio junto a otros dos discípulos de la gloria de Cristo durante el ministerio terrenal de Cristo, cuando Cristo hace un lado el velo de su carne y muestra su gloria. En ese monte cuando subieron y él se transfiguró. Y Pedro está contando ese incidente, pero a su vez le está mostrando que la palabra de Dios aún es más importante que cualquier experiencia humana. Y de ahí nosotros vamos a leer el versículo 20 y 21, los últimos dos versículos del capítulo primero de segunda de Pedro. Dice así Pedro, versículo 20, entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de las Escrituras, o sea, ninguna porción de la palabra de Dios, ninguna porción de los 66 libros inspirados que contienen la Biblia, que forman la Biblia, la palabra autoritativa, la palabra toda suficiente de Dios. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Yo no puedo venir a abrir la Biblia, leer una porción y decir, bueno, para mí esto significa aquello. No, no es de interpretación privada. La Biblia ya nos fue dada con la revelación y con lo que Dios quiso comunicarnos en el libro que se te ocurra leer. Ya está revelada la Biblia. Lo que yo tengo que hacer es estudiar con las herramientas correctas, con la hermenéutica correcta y extraer de esa Biblia lo que Dios ya me quiso revelar. Y está revelado. Eso es lo que está diciendo Pedro al final del versículo 20. Ninguna de las profecías de las Escrituras es de interpretación privada. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, los autores humanos de la palabra de Dios, escribieron lo que el Espíritu Santo en su sabiduría les dijo que tenían que escribir. Entonces vemos que el Espíritu Santo es una persona porque posee voluntad, intelecto, emociones, habla y además el Espíritu Santo fue quien inspiró, reveló las Escrituras, la palabra de Dios. Amén, hermano, ¿nos queda claro ese punto? El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona del Espíritu Santo, si tú eres un verdadero, un genuino hijo de Dios, esa persona vive dentro de ti. ¿Te habías percatado de esa verdad? Esa persona, el Espíritu Santo, que tiene emociones, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que tiene intelecto, esa persona vive contigo. Todo el tiempo, las 24 horas del día, está contigo. Tú no estás solo. Tú estás acompañado. Jesús te lo dijo de esta manera en Mateo 28, el último capítulo del Evangelio de Mateo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin.
¿Y cómo es que Jesús está con nosotros? Jesús está con nosotros en la persona del Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en ti cuando te salvó. Entonces nosotros como cristianos tenemos que caminar en esta vida con esa conciencia de que no estoy solo. No estás solo. Cuando venga la tentación, sea cual sea la tentación, pídele ayuda a aquel que está contigo. Y no creas que lo que estás haciendo lo haces porque nadie te ve, porque el principal ante quien tendrás que dar cuenta te está viendo si vive contigo. ¿Entiendes? Tenemos que vivir con esa conciencia. Cuando estés en aflicción, cuando estés en desesperación, sea lo que sea la prueba que tengas o que estés pasando, acude a Él. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Habla con Él. Dile, Espíritu Santo, dame fuerzas. No doy más. No sé qué hacer con esto. Espíritu Santo, controla mis impulsos. Espíritu Santo, dame fuerzas para soportar este momento. Él está ahí, vive contigo. Tenemos que ser conscientes de esa verdad también, que esa persona hermosa, que es Dios Todopoderoso, que es una persona real, vive dentro de nosotros. Él está aquí dentro tuyo y Él está aquí con nosotros, como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros y con nosotros. Estará dentro de nosotros individualmente, pero estará también corporativamente con nosotros. Él está ahora aquí. Él está usando mi boca, mi mente. Él la está usando ¿para qué? Para dar a conocer su palabra. Y Él está en tu vida abriéndote la mente, iluminándote la mente para que entiendas lo que Él está diciendo a través de mi vida. Así funciona, hermanos. Tenemos que entender esa gran verdad. Ahora bien, veamos en la Escritura cómo el Espíritu Santo es conocido por muchos nombres, por muchos títulos, los cuales describen algunas funciones, describen algunos aspectos de su persona y de su ministerio. Algunos de los nombres y descripciones que usa la Biblia para el Espíritu Santo son que Él, por ejemplo, y vamos a ir al Evangelio de Juan, Él, por ejemplo, es llamado el Consolador, Él es llamado el Consejero, Él es llamado el Abogado. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. En diferentes traducciones, hermanos queridos de la Biblia, en diferentes traducciones, aparecen estas tres palabras: Consolador, Consejero, Abogado. Pero estas tres palabras, ¿no? Abogado, consejero, consolador, esas tres palabras son una traducción de una palabra que aparece en el original, y esa palabra es parakletos en el griego. Y vamos a ver eso en Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. Jesús aquí hablándole a sus discípulos de aquel que vendría a ocupar su lugar cuando Él terminase su obra redentora y partiera a la gloria nuevamente. Juan 14, versículo 16, vamos a ver el 15 para tomar el contexto. Dice Jesús: si me amáis, ¿qué más dice Jesús? Guardad mis mandamientos. Ahí se ve un verdadero cristiano. ¿Cuál es el verdadero cristiano? ¿El que más veces dice aleluya? ¿El que más veces tiene apariencia de piedad? No. El verdadero cristiano es el que vive obedeciendo la palabra de Dios. Porque hay muchos que les gusta la apariencia, mostrar hacia afuera que son religiosos, que aman a Dios. Pero cuando ponemos la lupa, su conducta y su carácter en la sociedad dejan mucho que desear. Jesús lo hizo claro: si me amáis, viví obedeciéndome. Ahí se va a demostrar que sos mío. Y dice Jesús, verso 16, a esa persona que ama a Jesús, como dice el verso 15, a esa persona en el verso 16 Jesús le promete esto: y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, otro consolador.
Esa palabra paracleto significa uno llamado al lado de otro para ayudarlo. Ese es el significado de la palabra consolador, paracleto. Uno, en este caso el Espíritu Santo, traído, llamado al lugar nuestro del creyente para ayudarnos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. El paracleto, el consolador, el que fue llamado, enviado por parte de Dios, ha venido a estar con el creyente para ayudarlo, para abogar por su causa. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y tú tienes que ser consciente de esa verdad. Vaya al capítulo siguiente, capítulo 15, y sigamos escuchando a Jesús, versículo 26 del capítulo 15. Jesús sigue hablando de la obra del Espíritu Santo. Capítulo 15, versículo 26, Jesús dice, pero cuando venga el paracleto, el consolador, el consejero, el abogado, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién? Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, dice Jesús. Cuando venga el consolador, el paracleto, el consejero, el abogado. Capítulo 16, versículo 7. Sigue diciendo Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene, dice Jesús a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿qué va a pasar? Dice Jesús. El consolador, el paracleto, el abogado, el consejero no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Y entendemos lo que Jesús está queriendo decir. Porque si Jesús hubiese quedado aquí, Él podría estar en un solo lugar. ¿Sí? Porque tenía un cuerpo humano. Entonces Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, va a venir otro de la misma esencia que yo. ¿Por qué de la misma esencia que yo? Porque el Espíritu Santo es tan Dios como Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice Jesús, que Él dice, les conviene que yo me vaya. Porque cuando Él venga, Él va a poder estar con todos al mismo tiempo, no importa el lugar y la distancia. ¿Entienden por qué Jesús dice, les conviene que yo me vaya? Porque si yo me quedo, yo puedo estar en un solo lugar a la vez. Pero si Él viene, Él va a poder estar contigo, con cualquier creyente, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, todo el tiempo. Y eso es lo que sucedió. Después que el Señor ascendió al cielo, inmediatamente, ¿qué envió? La promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿En qué consistía la promesa? La venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 narra cuando desciende el Espíritu Santo. Pero vemos claramente en esta porción de Juan que acabamos de leer en el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, cuando Jesús hace mención del Consolador, o sea, el Paracleto o el abogado, el consejero, ¿no? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, que obviamente estaban muy angustiados, porque estas palabras que registra Juan en el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesús se las está diciendo la última noche que estuvo con ellos. Ya Jesús les dijo, les anunció que Él iba a ser traicionado, que iba a ser detenido, que iba a ser crucificado. Entonces, la angustia en el corazón de sus discípulos era mucha, había inundado sus almas. Por eso Jesús les habla de la esperanza del Espíritu que iba a venir sobre ellos, a consolarlos, a aconsejarlos, a abogar por ellos en todo tiempo. Por eso sus discípulos estaban muy angustiados porque habían perdido. Horas después lo iban a perder a la presencia majestuosa de Jesús, ya no iba a estar con ellos. Pero Jesús les recuerda que Él les había prometido enviarles al espíritu de consolación, al espíritu de consejo, al espíritu de guía, que tenía la misma esencia que Cristo. El Espíritu Santo, quien también da testimonio. Cuando el Espíritu Santo está dentro del creyente, el Espíritu Santo da testimonio. ¿Qué testimonio nos da el Espíritu Santo en nuestro espíritu? De que somos hijos e hijas de Dios. Y eso lo enseña el apóstol Pablo, venga a Romanos capítulo 8.
que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, en esa función de consejero, de consolador, nos da testimonio a nuestro espíritu, la parte más íntima de nuestro ser, de que somos de Dios, que pertenecemos a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Todo el capítulo 8 Pablo enseña cómo el cristiano ahora tiene que vivir guiado por el Espíritu Santo. Que el cristiano tiene la bendición de poseer la persona del Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 16, dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo, y se refiere al Espíritu Santo de Dios, que tiene el creyente, que vive y mora dentro del creyente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? No solamente nos ilumina para que entendamos las Escrituras, no solamente nos guía, sino que el Espíritu Santo al cristiano le da ¿qué? Testimonio, le da seguridad. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez dudaste de que eres hijo de Dios? ¿Por algún comportamiento que hayas tenido, por algún pecado en el cual hayas caído? ¿Te vino la duda a tu mente si realmente eres hijo de Dios o hija de Dios? Por el Espíritu Santo, una de las cosas que hace en el corazón del creyente es recordarte, es darte el testimonio de que perteneces a Dios. Y hay varias formas en las cuales el Espíritu Santo nos da ese testimonio. Si tú pecas e inmediatamente de pecar te agarra remordimiento, te agarra tristeza por haber pecado, ese es un indicio claro de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Solamente la persona que peca y se pone triste, solamente la persona que peca y se acongoja, es esa persona que realmente tiene la presencia del Espíritu Santo. Porque la persona que peca y le da lo mismo, eso es una evidencia clara de que el Espíritu Santo no está en ella. Pero el Espíritu Santo está esa bendición. Nos da testimonio nuestro espíritu de que somos de Él, que le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, obviamente, por lo tanto, tenemos asegurada eternamente la salvación de nuestras almas. Entonces, en primer lugar, estas funciones, estos nombres, estos títulos del Espíritu Santo, ¿como quién? Como el Paracleto, lo cual significa el consejero, como aquel que siempre está con nosotros, como nuestro abogado. En segundo lugar, el Espíritu Santo es quien da convicción de pecado. El Espíritu Santo lleva adelante esa función, convencer al pecador de que necesita ser justificado. Esa es obra del Espíritu Santo. Y eso lo dice claramente Jesús. Volvamos a Juan 16. El Espíritu Santo es quien da convicción de pecado. Juan 16, a partir del versículo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Vamos a ver que el Espíritu Santo, en segundo lugar, es quien da convicción, convence de que somos pecadores. Dice el versículo 7 de Juan, capítulo 16, Jesús es el que está hablando, pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De su condición caída, de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que va a condenar a un infierno por la eternidad al pecador? De todos sus pecados hay uno que lo va a condenar. ¿Cuál es? Según el verso 9. No creer en Cristo. Ese es el pecado que condena
al ser humano a vivir una eternidad sin Dios en un lugar de tormento. Pero el Espíritu Santo es aquel que aplica las verdades de Dios en las mentes mismas de las personas. ¿Para qué? Para convencerlas mediante justas y suficientes argumentaciones de que son pecadoras. El Espíritu Santo convence al pecador de su condición de pecado y lo hace a través de argumentaciones sólidas y verídicas. Ahora la pregunta es, ¿y qué es lo que utiliza el Espíritu Santo para dar esos argumentos al pecador, para hacerlo ver su condición desastrosa ante Dios? ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo? ¿Qué tienes en tu mano? Ahí están los argumentos de Dios que le dicen al pecador en qué condición se encuentra y qué es lo que necesita hacer para ser salvado. El Espíritu Santo usa ¿qué? Su misma palabra revelada para darle al pecador los argumentos de que él está condenado y perdido en el infierno eterno a menos que crea en Jesucristo. El Espíritu Santo es el que da el convencimiento a través de la palabra de Dios. ¿Y quién es el que tiene que predicar la palabra de Dios? ¿Quién es? ¿El Espíritu Santo en persona? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? Entonces, ¿quiénes son los que tienen que abrir la boca para dar la argumentación al pecador en la condición que se encuentra? ¿Quién es? Nosotros. El Espíritu Santo usa su palabra, usa tu vida, mi vida, que es de Él, le pertenece a Él, porque tú y yo, si somos cristianos, somos su casa, su templo. Él usa su palabra a través de nuestras vidas para argumentarle al pecador que es un pecador y está perdido y condenado. ¿Entiendes? Jesús está diciendo que cuando Él venga, el Espíritu Santo va a dar convicción de pecado al pecador. Y el Espíritu Santo lo hace a través de su palabra y a través de su iglesia, la cual está compuesta por creyentes, arrepentidos de sus pecados y que han abrazado la salvación provista por Dios en Cristo Jesús por la fe, solamente por la fe. Amén, hermanos. Amén. Claramente es lo que nos dice Jesús, que el Espíritu Santo es quien da convicción en los corazones para que los pecadores entiendan que necesitan ser justificados, para que acudan a Cristo antes que sea tarde. Por eso la importancia de la iglesia de ¿qué? De conocer las Escrituras para poder presentar correctamente el Evangelio al pecador. Y cuando tenemos que presentar el Evangelio, acordémonos de cómo Pablo nos enseña a presentar el Evangelio. Romanos capítulo 1, que leyó precisamente en la apertura nuestro hermano Ariel. Él comenzó leyendo el versículo 18, donde el apóstol Pablo muestra la parte negativa del Evangelio. ¿Cuál es? Están todos perdidos. Seres humanos, por sus pecados, están todos perdidos. Así comienza la predicación del Evangelio. Porque una persona va a valorar la salvación de Cristo, una persona va a valorar el sacrificio de Cristo cuando entienda primero en el lugar que se encuentra, cuando entienda primero lo pecador que es, lo aborrecible ante Dios que es, lo corrupto que es por el pecado. Cuando tú le muestres a través de la Biblia lo que Él es, Él va a valorar cuando le presentes a Cristo. Pero si tú le presentas el Evangelio diciéndole, ven a la iglesia que Dios te va a solucionar todo, ¿qué valor le va a dar Él a Cristo? ¿Qué valor le va a dar Él a la salvación, a la sangre que Cristo vertió en la cruz? ¿Qué valor le va a dar? Ninguno. Ahora, muéstrale lo que es, muéstrale de la basura que lo sacó, del lodo que lo sacó, de la inmundicia del pecado que Él amaba, de dónde lo sacó. Entonces va a valorar a Cristo. Va a valorar esa sangre santa que Él derramó en la cruz. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. En tercer lugar, acompáñenme a 2 Corintios,
El Espíritu Santo es la garantía, el Espíritu Santo es el sello y el Espíritu Santo es las arras para el creyente. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Estos otros títulos del Espíritu Santo. En tercer lugar, el Espíritu Santo es la garantía, el sello y las arras. Segunda de Corintios 1:22 dice el apóstol Pablo: mas yo invoco a Dios por testigo, dice Pablo, sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Dice, verso 22, perdón, al cual también, estaba leyendo el 23, el cual también nos ha sellado, y está hablando de Dios, ¿sí? El cual también Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras, ¿de quién? Del Espíritu. ¿A dónde? En nuestros corazones. ¿Qué ha hecho Dios? Dios nos ha dado las arras, Dios nos ha sellado, y esas arras, esa palabra en griego es arrabón, es el primer pago, significa. Dios ha hecho en nosotros un primer pago, y ese primer pago es colocar dentro del creyente la persona del Espíritu Santo. Y si Dios hizo el primer pago, ¿pagará el resto? Si Dios puso como garantía dentro tuyo a su Espíritu Santo, ¿Dios cancelará la operación? ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso Jesús, así en San Juan, en el capítulo 14, claramente dice que Él no nos va a dejar huérfanos. Dice, si creen en Dios y creen también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar, y si preparo lugar, vendré otra vez, ¿y qué? Y los tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice Jesús, los tomaré a mí mismo? Porque Él ya hizo una inversión en nosotros. Y de eso está hablando Pablo aquí. La inversión, el primer pago, las arras, la garantía que Dios ha depositado en nosotros de que Dios nos va a llevar a la gloria es la persona y la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la garantía que tenemos absoluta de parte de Dios, que Dios nos va a llevar a la gloria, pase lo que pase en la tierra. Porque Él ya dejó una garantía puesta en nosotros. ¿Quién es la garantía? El Espíritu Santo, que además es el sello. ¿Y el sello habla de qué? De pertenencia. El sello, que es la persona del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, habla de pertenencia. Nosotros estamos sellados por Dios con su Espíritu, y eso demanda y dice que le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Y el ambiente espiritual lo sabe, y Satanás lo sabe, y los demonios lo saben. Esos seres angelicales caídos, ellos saben que dentro tuyo y dentro mío hay un sello puesto por Dios de que le pertenecemos a Dios. Por eso, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tentar a Job. Por eso Satanás le tuvo que pedir permiso a Jesús para tentar a Pedro. ¿Por qué? Porque tanto Pedro como Job le pertenecían ¿a quién? A Dios. Y tú y yo le pertenecemos a Dios, porque Dios ha hecho un primer pago, ha hecho unas arras, ha hecho una garantía que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y ese mismo Espíritu Santo también es que el sello de que le pertenecemos a Dios. Ya no le pertenecemos a este mundo, ya no le pertenecemos a Satanás. Y Pablo dice esto mismo con más énfasis en el libro a los Efesios, en el capítulo 1, más precisamente versos 13 y 14. Habla de estas mismas garantías, de estas mismas arras y de este mismo sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14.
Efesios 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó con esa persona que oyó el evangelio y creyó en el evangelio? ¿Qué le pasa a esa persona? Fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Si oíste el evangelio y creíste en el evangelio, fuiste sellado por Dios. ¿Cómo qué? Como que eres pertenencia de Dios. Y no solo eso, dice Pablo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu es las arras. El Espíritu es la garantía, el primer pago. El Espíritu es las arras ¿de qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, en otras palabras, hasta que el Señor nos lleve a su gloria. El Espíritu Santo es la arras. El Espíritu Santo fue el primer pago que hizo Jesús, que Él lo completará cuando nos lleve a la gloria y transforme nuestros cuerpos glorificándolos. Verso 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿A qué se refiere con posesión adquirida? A tu cuerpo y a mi cuerpo. Él nos poseyó y puso su Espíritu Santo como sello que le pertenecemos. Tu cuerpo, tu vida es de Dios y de nadie más. Y Él ha puesto una garantía, ha hecho un pago por adelantado, que es la presencia de su Espíritu Santo, como garantía de que Dios un día nos llevará a la gloria. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 31 al 39. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice Pablo. Entonces, nada ni nadie, dice el texto. Nada ni nadie, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra. Nadie nos podrá separar a los verdaderos creyentes del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en tercer lugar, el Espíritu Santo es el sello, la garantía y las armas que tiene el creyente. Y en cuarto lugar, por último, volvamos a Juan 16. El Espíritu Santo es quien nos guía. Juan 16 nuevamente. Capítulo 16, versículo 13. Seguimos viendo cómo Jesús está hablando, en primer lugar, a sus discípulos sobre la promesa y la obra del Espíritu Santo. Y en el verso 13 Jesús les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro nombre para el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer Él? Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso se aplica en primer lugar para los discípulos. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los discípulos de Jesús y algunos asociados a los discípulos, como Lucas o Marcos, o Santiago y Judas, medio hermanos de Jesús. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en primer lugar, cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a la verdad y dice que les va a recordar todo lo que yo os he enseñado, os he dicho. ¿Cómo hizo Mateo para acordarse de todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús hizo para escribirlo en su Evangelio? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo Juan el apóstol para escribir todo un Evangelio y escribir todo lo que Jesús dijo en su ministerio durante 3 años y todo lo que Jesús hizo? ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús. Cuando Él venga, le está diciendo a sus discípulos, el Espíritu Santo cuando venga, les va a recordar Juan, Mateo, les va a recordar Pedro, les va a recordar todo lo que yo dije. Y ahí ellos quisieron escribir. Pero no solo a ellos,
sino que el Espíritu Santo en la actualidad, ¿qué hace con el creyente? ¿Qué hace con nosotros? Lo mismo que hizo con los discípulos, a quienes guió a escribir las Escrituras del Nuevo Testamento. Él nos guía, el Espíritu Santo también a nosotros los creyentes, nos guía ¿hacia dónde? Hacia toda verdad. ¿Y qué quiere decir que el Espíritu Santo al creyente lo guía a toda verdad? ¿A dónde está la verdad de Dios? ¿A dónde te guía el Espíritu Santo? A la palabra. A estudiar la palabra, a conocer la palabra, a amar la palabra. Cuando tú te encuentres con una persona que dice ser cristiana y no entiende, no sabe nada de la Biblia, es muy posible que no tenga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dentro del creyente lo va a guiar sobre todas las cosas a la verdad. Y la verdad se encuentra en un solo lugar en todo el planeta. ¿A dónde está la verdad de Dios? En la Biblia. La verdad de Dios no se encuentra en ciertas personas que ellos dicen ser profetas y que traen profecías y que traen palabras frescas de Dios. No, son chantas. El Espíritu Santo nos va a guiar al verdadero creyente a la verdad. Verdad que está revelada en su totalidad en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 14. Que el Espíritu Santo es quien ilumina la mente del creyente para que entendamos lo que Dios nos ha revelado. Pero en cuarto lugar, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, como dice Juan 16:13. Así como el Espíritu Santo, hermanos, guió a los escritores de la Biblia para que ellos registraran la verdad, así también Él guía a los creyentes, a nosotros hoy. ¿Para qué? Para que conozcamos esa verdad que Él guió a escribir. Y no solo para que la conozcamos, sino para que la entendamos. Y no solo para que la entendamos, sino para que la apliquemos. ¿Qué dice Santiago en su primer capítulo de su epístola? No sean solo ¿qué? Oidores, sino sean ¿qué? Hacedores de la palabra. El Espíritu Santo está en el creyente para recordarnos la verdad de Dios y para que apliquemos la verdad de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en el capítulo 15, verso 1? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedeced mi palabra. Y el Espíritu Santo está dado en nosotros también para guiarnos a esa palabra, para ayudarnos a que vivamos esa palabra. Que vivamos, que nuestra conducta esté sometida a esa palabra todo el tiempo. Para ir terminando, hermanos, el último texto, 1 Corintios 2. Esa verdad a la cual el Espíritu Santo nos guía, esa verdad absoluta que es la palabra de Dios, a la cual el Espíritu Santo nos guía para que la entendamos, para que la conozcamos y para que la apliquemos a nuestras vidas. Esa verdad para el mundo, es locura. Y lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios, es locura. Versículo 14. 1 Corintios 2, verso 14. Dice Pablo, pero el hombre natural, ¿quién es ese? El incrédulo, el que no tiene el Espíritu Santo, porque rehúsa creer en Cristo, porque ama su pecado. Ese es el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe. ¿Qué quiere decir eso? No entiende, no puede entender. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere Pablo aquí? El hombre natural, el incrédulo, no entiende, no puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios. Y es el que te interpreta la palabra de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locuras. Locuras son para él. Y esa palabra es interesante.
Mentecato en el griego es la palabra que aparece y usa Pablo. ¿Y sabe qué significa esa palabra traducida al español como locura? Que deriva de la palabra griega mentecato. ¿Sabe qué significa? Algo estúpido, algo sin valor, que no tiene relevancia. Para el mundo, para un incrédulo, la Biblia, la palabra de Dios para él es algo que no tiene sentido, es algo estúpido, es algo para él de perder el tiempo. ¿Y es verdad o no? Para el incrédulo. ¿Qué es la palabra de Dios para el incrédulo? Algo que no tiene sentido, es perder el tiempo, es algo vacío, estúpido, no me sirve de nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locuras, son estupideces. Es perder el tiempo. Pero nosotros los creyentes sabemos que la palabra de Dios son ¿qué? Verdades. Pero no solamente es verdades, son verdades absolutas. Nosotros sabemos que este libro contiene el principio y el fin de toda la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que este libro nos dice por qué el mundo está como está. Este libro nos dice por qué el ser humano se comporta como se comporta. Este libro nos dice por qué los gobiernos son corruptos, por qué el ser humano es corrupto. Nosotros sabemos todo. Y no porque seamos inteligentes, sino porque tenemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo que el incrédulo también puede tener, pero no lo tiene porque rechaza a Cristo y su Evangelio. Y al rechazar a Cristo y su Evangelio, como dice Pablo en la carta a los Efesios que leímos, versículos 13 y 14, nosotros después de oír la palabra, después de creer en la palabra, fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿No decía eso Pablo en Efesios? Pero el incrédulo no quiere oír el Evangelio y no quiere aceptar el Evangelio, entonces sigue en su condición de ciego espiritual y muerte espiritual. Y para él estas cosas que tú y yo amamos y que tú y yo nos sentamos y escuchamos y más queremos todavía. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado vida nueva. Y comprendemos todas las cosas y tú y yo sabemos que el mundo no se va a terminar porque la humanidad no esté cuidando el medio ambiente. El planeta no se va a terminar porque el ser humano está contaminando el medio ambiente. ¡No! El mundo se va a terminar cuando Cristo venga en su segunda venida y enjuicie a este mundo pecador. Y luego lo va a restaurar y lo va a reinar por 1000 años. Y después de los 1000 años lo va a destruir y creará nuevos cielos y nueva tierra. Nosotros sabemos eso. ¿Por qué? ¿Porque fuimos inteligentes? No, porque tenemos al Espíritu Santo. Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque hemos oído el Evangelio. Y hemos recibido el sello de Dios, que es la presencia del Espíritu. Y hemos recibido las armas de la salvación. Termina diciendo Pablo en el verso 15. Verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no las puede entender. El incrédulo no puede entender la palabra de Dios como debe ser. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Se han de entender con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Verso 15. En cambio, en contraposición con el incrédulo, en cambio, el espiritual. ¿Quién es el espiritual? El creyente. En cambio, el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas. ¿Por qué nosotros podemos juzgar todas las cosas? ¿Por qué nosotros podemos decir, no, el mundo está así y va a estar peor? ¿Por qué podemos decir eso? Porque conocemos la palabra. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los creyentes, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Al conocer la Biblia ¿qué es? La mente de Cristo. La Biblia que contiene los pensamientos de Cristo. La Biblia que contiene la voluntad de Cristo. Y si yo conozco la Biblia y la estudio y la amo y la practico y la vivo, la mente de Cristo está acá adentro.
Y si está acá dentro la mente de Cristo, yo voy a vivir de acuerdo a lo que hay acá dentro. Si acá dentro está la filosofía del mundo, yo me voy a comportar como un mundano. Si acá dentro está la filosofía de Dios, yo me voy a comportar como un hijo de Dios. Tan sencillo como eso. Amén. Amén. Hemos visto, hermanos, en esta primera parte 4 características o funciones del Espíritu Santo. Hemos visto que Él es el Paracleto, el abogado, el consejero, el consolador. Él es quien da convicción de pecado. Él es quien nos ha sellado. Él es la zarra, Él es la garantía. Y en último lugar, hemos visto que Él es quien nos guía. Estos son títulos, son funciones que nos hablan de los aspectos del Espíritu Santo. Y esa persona, que es el Espíritu Santo, vive dentro de nosotros si nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo, solamente en Cristo. Si yo soy un creyente solamente en Cristo, si yo he creído que solo Cristo salva, que solo el Hijo de Dios es el camino al Padre, estoy en lo correcto. Y si solamente Cristo es la verdad, eso quiere decir que todo lo demás que hay en el mundo, ¿qué es? Si solo Cristo es la verdad, todo lo demás que hay en el mundo, innumerables religiones, innumerables formas de creer, ¿qué es todo eso? Si solo Cristo es la verdad. Mentiras, lisas y llanamente mentiras diabólicas y humanas. Solo Cristo es la verdad que yo debo creer para ser salvo. El sinfín de religiones, de denominaciones que hay en el mundo, el sinfín de creencias en distintas culturas que hay en el mundo, todo eso es mentira. Y la mentira nunca te va a llevar al cielo. Todo es mentira. Los testigos de Jehová son mentira, los mormones son mentira, el catolicismo es mentira, todo es mentira. Y toda esa gente que está practicando y creyendo esas cosas, si mueren van al infierno, porque no han creído en el único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos: Jesucristo, el Señor. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos: Jesús. La persona que quiere llegar al cielo por una religión terminará en el infierno. Hay un solo nombre que salva y perdona el pecado: Jesús. Y a ese Jesús hay que serle fiel, servirlo y seguirlo, hasta que Él nos lleve, o en el arrebatamiento, o cuando muramos. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando morimos? Inmediatamente, ¿dónde estamos? En la presencia del Señor. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a agradecerle al Señor y luego estaremos un momentito más para participar de la Santa Cena. Padre, te damos gracias en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Te agradecemos por este tiempo, por estar expuestos a tu palabra, por estar, Señor, oyendo tu palabra, que es una bendición, Señor, que no tiene comparación. Estar aquí, Señor, sentados o parados, pero lo importante es estar oyendo y leyendo tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es esperanza, tu palabra es fe, tu palabra produce fe. El oír, dice Pablo, es por la palabra de Dios. La fe es producida por el oír la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por un domingo más estar delante de ti, Señor, expuesto al poder sobrenatural de tu bendita palabra revelada en las Escrituras. Padre, gracias y bendice a tu pueblo presente aquí, como lo has hecho y lo estás haciendo y lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Amén.